Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra charla del día de hoy con el doctor Oscar Corvo. Tengo el gusto de acompañarlos hoy. Mi nombre es Laura Suárez, fundadora y directora general de SIAP en este momento. Y pues la idea es que hoy vamos a tener una charla muy agradable con el doctor Oscar Córdoba, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en psicología clínica y doctor en psicología de la Universidad de los Andes. Cuenta con 12 años de experiencia clínica en práctica privada, docente y supervisor del área clínica por más de 5 años y con enfoque en la enseñanza del manejo de contingencias y terapias contextuales, investigaciones múltiples y publicaciones en el área de formación a terapeutas e impacto de inequidades estructurales sobre la salud mental. Es también terapeuta certificado en práctica deliberada por la Sociedad Internacional de Práctica Deliberada y certificado como entrenador en psicoterapia analítico funcional de la Universidad de Washington. Aparte de estos múltiples títulos, debo decir que conozco a Oscar de manera personal y es una persona con una gran calidad humana y uno de los mejores clínicos que probablemente ustedes puedan cruzarse en el camino. Entonces es un placer para nosotros tenerte hoy con nosotros, Oscar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y pues básicamente este público es tuyo. Muchas gracias, Laura, por esa invitación tan generosa. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla. Bien. Bien, entonces, una de las cosas, este es uno de los aspectos en los que profundicé en mi doctorado. Y una de las cosas más interesantes fue encontrarnos con un dato contraintuitivo que es común cuando uno hace ciencia, y es que aquellas cosas que le parecen a uno obvias resultan no funcionar de esa manera. Y esto pues da origen al título que me vemos, y es que no necesariamente tener más experiencia como terapeuta lleva a tener una mejor efectividad en terapia. Y dado esto, entonces vamos a ahondar un poquito en esas características. Entonces, una cosa también interesante es que se ha investigado ya en este momento aproximadamente 50 años, se han acumulado aproximadamente 50 años de investigación sobre modelos de psicoterapia. Y si bien vemos que hay una efectividad en asistir a psicoterapia, vemos que esa efectividad no ha mejorado después de 50 años de trabajo para mejorar nuestra eficacia como terapeutas cuando nos centramos en el modelo terapéutico. Entonces, a pesar de décadas de investigación, no hemos visto que se haya incrementado. Y esto ha llevado a que recientemente se busquen alternativas a esa investigación tradicional, ¿sí? En lugar de hacerlo una carrera de caballos en la cual si yo soy cognitivo-conductual, entonces muestro que tengo más efectividad al compararlo con otras terapias como psicodinámicas y humanistas, en lugar de que este protocolo de ansiedad va a ser más efectivo que este otro protocolo de ansiedad, se dio un giro y más bien en este momento hay dos alternativas. Una que es relativamente nueva, que es centrarnos en mecanismos de cambio, y la otra que ya tiene un tiempo funcionando y que ha dado algunos resultados, es más bien entender de dónde viene la varianza que explica el cambio en la terapia. La varianza es de todos esos factores, de todas las variables que se estudian que influencian el resultado de terapia, cuáles son esos que aportan el mayor impacto, ¿sí? Entonces aquí está la investigación ya tradicional en factores comunes, la distinción entre factores comunes, ingredientes específicos o factores específicos, los factores del terapeuta y los factores del consultante. Nosotros nos vamos a centrar en los factores del terapeuta. Esta investigación se centra en la idea de que no todos los terapeutas tienen resultados iguales y que por lo tanto hay características propias del terapeuta que aportan al cambio en terapia. Y una de estas es, por ejemplo, se ha encontrado que el tipo de apego del terapeuta tiene influencia sobre la terapia.
la cuestión con el tipo de apego del terapeuta es que es una variable personal del terapeuta. Pero también se está intentando identificar qué variables del terapeuta afectan que haya una mayor efectividad y qué los hace más efectivos. Entonces, ¿cómo se hace este tipo de investigación? Lo que se hace es que se rankea a los terapeutas de acuerdo con un resultado particular y se ve quiénes son los mejores y quiénes pues, son los peores. Casi siempre ese resultado en terapia, casi siempre ese criterio es algún parámetro del resultado en terapia, por ejemplo, cantidad de cambio al principio y al final, o cantidad de sesiones, o cantidad de consultantes que ven mejoría, cantidad de consultantes que desertan y cantidad de consultantes que ven deterioro. Entonces, dependiendo del tipo de parámetro, también vamos a encontrar diferentes resultados. También es importante tener en cuenta que los resultados del terapeuta en la terapia pueden variar dependiendo del contexto. Entonces, un terapeuta que sea muy bueno trabajando con ciertas características de consultantes, no necesariamente va a ser el mejor terapeuta a nivel global, porque solamente es bueno con cierta población, pero cuando vemos todos sus consultantes, realmente puede tener un desempeño menor al criterio. O lo contrario también puede ser cierto. Con ciertas poblaciones puede irle muy bien, no muy bien, y en cambio tener un desempeño superior en general a otros. Entonces también es importante ver. Lo que estamos buscando es mirar cuáles son las características de los terapeutas que tienden a ser más efectivos sobre una mayor cantidad de situaciones, con una mayor cantidad de población, de variables, eh, de contextos que puedan variar su eficacia. Entonces voy a mostrarles algunos de los estudios que han habido. Entonces este es uno de los primeros estudios que se hizo. Lo que se hizo fue coger un grupo de terapeutas en una clínica. Entonces el total de la población eran 54 terapeutas. Y se hizo una trayectoria de cada uno de los terapeutas que tienen el mayor puntaje y los que tienen el menor puntaje. Entonces vemos que el terapeuta 1, 2 y 3 son los mejores terapeutas y el 55, 54, 56 son los peores terapeutas en esa clínica. Y lo que podemos ver es que las líneas con cuadros, con asteriscos y con X, que son los terapeutas 1, 2 y 3, disminuyen los puntajes de malestar psicológico a medida que tienen más oportunidad de tener sesiones con sus consultantes. Estos líneas que vemos acá son promedios a lo largo de una gran cantidad, me parece que son 20, mínimo 20 consultantes, si mal no recuerdo. Y por el contrario, los terapeutas últimos en desempeño, lo que vemos es una línea plana. Mayor cantidad de sesiones no reducen el malestar psicológico. Esto, por supuesto, influye en la probabilidad de deserción al no ver cambios, pero también puede influir pero también puede suceder esto que se debe al sesgo en terapia, y es que el terapeuta siente que el consultante sí está yéndole mejor y el consultante también siente que le está yendo mejor porque pues nadie paga plata para sentirse igual de mal. Entonces hay un sesgo de atribución de cambio sin que necesariamente haya cambio en los puntajes objetivos. Entonces, esto lo que soporta o la idea que nos aporta es que efectivamente los terapeutas sí tienen desempeños diferenciales. Y esto, aunque suene obvio, como vemos, no necesariamente las cosas que son obvias se cumplen. Entonces, vale la pena revisar evidencia dura, evidencia que efectivamente nos respalde la idea de que necesitamos ser mejores terapeutas y tener ciertas características para lograr efectivamente mejores resultados. Entonces, otro par de estudios les voy a presentar. Uno es del 2006, en el cual se utilizaron 71 terapeutas con al menos 30 clientes. Y se utilizaron dos criterios. Uno, cambio total en pre y post terapia, entonces malestar inicial versus malestar posterior. Y también la cantidad de cambios sobre sesiones, entonces cambio promedio por sesión en el malestar. El combinado de estos dos criterios se obtuvieron 7 terapeutas en el top y 7 terapeutas en el bottom, los 7 peores terapeutas. Y lo que se vio es que los terapeutas que estaban en el top eran 2 veces más efectivos
que los terapeutas que estaban en el fondo de esa lista. Y esto con los criterios combinados. Y también se vio que la mitad de los consultantes se mostraban deterioro durante la terapia comparados también con los 7 peores consultantes. Entonces uno puede ver que los 7 peores terapeutas. Entonces uno puede ver que realmente las diferencias pueden ser muy grandes entre el desempeño. Esto va en contra de la idea de, o al menos no favorece la dinámica que ha tenido en la investigación en psicoterapia en los últimos años, en las cuales el centro ha sido más bien enfocarse en encontrar el mejor modelo de intervención, ¿sí? Porque estas investigaciones no se han centrado en un modelo de intervención específico, sino únicamente en la competencia del terapeuta. Entonces yo podría, digamos, que tener el mejor modelo de intervención, que hasta el momento la evidencia acerca de cuál es ese mejor modelo es bastante ambigua, y aún así no tener los mejores resultados en terapia, porque depende más de la efectividad del terapeuta. Otro hallazgo interesante aquí es que de esos terapeutas que estuvieron en el top 7, solamente 3 estuvieron en el top de los 2 criterios. Lo que quiere decir que 4 o tenían un cambio clínico significativo, pero duraban muchísimo tiempo haciendo terapia, o duraban poco tiempo haciendo terapia y tenían un buen cambio, una buena tasa de cambio por sesión, pero el cambio total en terapia no era muy grande, lo que quiere decir que terminaba la terapia con un cambio significativo, con un cambio pre-post-terapia menor que otros terapeutas. Lo que estamos buscando es terapeutas que sean efectivos, que tienen un gran cambio con una menor cantidad de sesiones, pero vemos que realmente son excepcionales los terapeutas que están en ese top. En este caso, de 71 terapeutas, 3 terapeutas eran excepcionales. Bien, en otro estudio, lo que vemos en el 0,0, en la línea que está en el 0,0, es el cambio promedio de terapia. Y lo que vemos en cada uno de esos puntos son los 119 terapeutas que participaron en este estudio, de acuerdo con el nivel de efectividad. Entonces, lo que se ve es el nivel de cambio que se ha logrado a lo largo, en general, con sus consultantes. Y lo que se hizo fue separar a aquellos que estaban en la cola, los que están en esta parte de acá, debajo de la línea, y los que estaban en el nivel muy superior. Y lo que se encontró es que entre el 15 y 20% de los terapeutas producían una baja recuperación. Solamente entre el 23 y el 52% de los consultantes que eran atendidos por este grupo de terapeutas mostraban cambios clínicos. Esto quiere decir que hubo terapeutas en los que la mayoría de sus consultantes no tenían cambios clínicos o obtenían deterioros. Y en los mejores de este grupo de terapeutas con baja recuperación, lo lograban con la mitad. Eso es casi como el azar, aunque la terapia no funcione como una moneda, realmente es una muy baja tasa de recuperación. Y esto es el 20% de terapeutas. Por el otro lado, el 19% de los terapeutas mostraron cambios superiores al promedio, en los cuales la mayoría de consultantes mostraban cambios en el terapeuta. Entonces, toda esta investigación lo que está mostrando es que efectivamente hay variables individuales del terapeuta que pueden afectar e impactar la terapia. Desafortunadamente, esta ha sido un área, primero los estudios para investigar el aporte individual del terapeuta son relativamente difíciles de hacer porque se requieren muestras muy grandes, se requiere medir al consultante y al terapeuta, y esto ha hecho que hayan pocos estudios, pero además, como les decía, el centro no ha sido ese, tampoco ha habido mucho interés de parte general en la investigación en psicoterapia de centrarse en estos aspectos individuales del terapeuta, sino que la mayoría se ha volcado sobre encontrar el mejor tratamiento posible. A pesar de esto, sí se han encontrado algunas variables relacionadas con el alto rendimiento de los terapeutas. Lo primero es la habilidad para formar la alianza terapéutica. Aquí la mayoría de estudios son estudios de moderación, entonces son estudios más bien correlacionales, lo cual debilita el hallazgo. Sin embargo, sí se ha encontrado que
La alianza terapéutica tiene un impacto. Los terapeutas que tienen la habilidad para generar mayor alianza terapéutica tienen también un mayor impacto en sus consultantes. Luego, las habilidades interpersonales facilitadoras, que son habilidades interpersonales que los terapeutas no solo despliegan con sus consultantes, sino que despliegan en su vida cotidiana. Y ha mostrado que aquellos terapeutas que tienen habilidades interpersonales facilitadoras con mayor desarrollo tienen un mayor impacto sobre sus consultantes. De hecho, hay un estudio que no le he visto réplicas, pero cuando lo vi fue bastante impactante. Y utilizaron clínicos entrenados y los compararon con estudiantes doctorales de biología, si no estoy mal, y lo que hicieron fue separar. Entonces tenían 4 grupos: habilidades interpersonales bajas, habilidades interpersonales altas, que estaban estudiando psicología, pero iban en semestres avanzados de sus estudios doctorales en psicología clínica, y con respecto a estudiantes de biología, también en sus últimos semestres, con habilidades bajas y habilidades altas. Y no hubo diferencias por tipo de carrera a la que estaban estudiando. Las diferencias las generaron las habilidades interpersonales. Aquellos que tenían habilidades interpersonales altas produjeron mayores cambios en voluntarios que asistían a una clínica por dificultades psicológicas, y aquellos que tenían habilidades interpersonales bajas produjeron pocos cambios. Lo que se hizo para que los estudiantes de doctorado de biología pudieran funcionar es: hágalo mejor sin dar consejos y sin hacer juicios, hágalo mejor para que sus consultantes, las personas que consultan, tengan los mejores cambios posibles. Entonces, una persona sin ningún entrenamiento, pero con altas habilidades interpersonales facilitadoras, obtuvieron puntajes similares. Entonces, esto muestra la importancia de las habilidades interpersonales facilitadoras. Otro elemento interesante que ha mostrado cambios en los rendimientos del terapeuta es la duda sobre el desempeño profesional. No hay muchos estudios de esto. En este momento hay 3 en el que muestran que un cuestionario de duda profesional del terapeuta, en los que aquellos que tienen puntajes altos tienden a tener mayor desempeño. Se hipotetiza que la razón es porque cuando yo estoy dudando de mi propio desempeño, estoy constantemente buscando estrategias para mejorarlo, y esto hace que sea mucho mejor en comparación con personas que, por ejemplo, tengan una baja duda y por lo tanto hagan pocas cosas para mejorar su desempeño. Y por último, hay algunos estudios, en este momento son un par de estudios, que muestran que la práctica deliberada también mejora el desempeño. Entonces vamos a hablar un poquito de práctica deliberada, pero una vez les muestre también otros de las dificultades con las que nos encontramos en el entrenamiento del terapeuta. Una de las dificultades que nos encontramos es que no tenemos una teoría sobre cómo se adquieren las habilidades terapéuticas. Básicamente lo que la mayoría de entrenamientos hacen es: creo una serie de ingredientes con una serie de estrategias que yo considero que pueden funcionar basados en mi propio modelo o basados en sentido común, o más bien en tradición, para entrenar unas habilidades. Y miro qué pasa. Y entonces me dan resultados positivos y publico mis resultados positivos. Pero no hay una preocupación por decir, bueno, ¿y cómo hacemos para mejorar nuestros modelos? ¿Qué necesitamos para que nuestros modelos de entrenamiento sean mejores? La mejor manera es tener una teoría de base que nos ayude a eso. Una excepción es Bennett Levy, que publicó un modelo de desarrollo de competencias del terapeuta que se basa en amplia evidencia de teorías cognitivas de adquisición de habilidades, y utiliza 3 sistemas. El sistema de procedimiento, que básicamente es que almacena las habilidades, el conocimiento del hacer; el sistema declarativo, que básicamente almacena la teoría y las descripciones acerca de qué es lo que hay que hacer; y un sistema de reflexión que monitorea el desempeño del terapeuta. Y dependiendo del uso de estos elementos, el terapeuta va a poder desempeñarse mejor o no. Entonces, asumiendo que necesitamos desarrollar
dos tipos de conocimiento y habilidades para juzgar apropiadamente mi desempeño, que sería el sistema de reflexión. Necesito saber cómo juzgar cuando hice algo bien y cuando hice algo mal, o si hay fallas en lo que yo considero que es mi teoría sobre la modificación del comportamiento. Entonces, necesito adquirir estos tres tipos de conocimiento. ¿Sí? Necesitamos desarrollar un sistema de reflexión que sea que haga un buen juicio de nuestro desempeño, necesitamos desarrollar buenas habilidades y necesitamos desarrollar una teoría que nos funcione para esas habilidades. También más adelante, Bennett Levy hizo un estudio para mostrar, bueno, y si necesitamos, según esta teoría, necesitamos desarrollar habilidades, ¿qué es lo que estamos haciendo los terapeutas? Y entonces, o para entrenar terapeutas. Entonces tenemos clases y lecturas, demostración y modelado, juego de rol y retroalimentación, trabajo experiencial consigo mismo y práctica reflexiva. Si vemos, una buena parte de las estrategias que utilizamos están centradas en el conocimiento y en conocimiento declarativo, en descripciones, en teoría, en que nos digan qué hacer. Algunos, como la demostración del modelado, tienen una interrelación entre conocimiento declarativo y la habilidad procedimental, y el juego de rol y la retroalimentación también. Sin embargo, estos siguen dependiendo mucho del sistema declarativo. Y por último, para el desarrollo del sistema de reflexión, Bennett Levy ha sido uno de los que ha impulsado un montón de investigación de la autoaplicación de las terapias. Entonces tiene hecho varios manuales en los que yo me aplico la terapia a mí mismo, y eso me permite experimentar de manera directa y desarrollar mi sistema de reflexión. O la práctica reflexiva, que también es, para como la describe él, es básicamente hacer terapia, pero reflexionar sobre lo que hice bien y lo que hice mal, digamos, de manera sistemática. Y esto también desarrollaría el sistema de reflexión. Lo que vemos es que la mayoría están centrados en el sistema declarativo. Y me gusta citar esto porque hubo una publicación en el 2000 en donde Bakov y Struve hacen un análisis un poco de la literatura sobre el desarrollo de habilidades implícitas o procedimentales, o conocimiento implícito o procedimental, y sugieren el uso de este tipo de estrategias para el desarrollo de habilidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de habilidades que usamos los terapeutas dependen de conocimiento implícito, de habilidades que realizamos. De ahí viene la experiencia que los terapeutas novatos primero piensan qué hacer y luego, mientras piensan qué hacer y tratan de trasladarlo a la práctica, pierden tiempo, y entonces ahí, y no solo pierden tiempo, sino que están ocupados pensando en qué tienen que hacer, y esto lleva a que haya un bajo desempeño, ¿sí? Porque están más atentos a otras cosas que al consultante y a la habilidad que están desempeñando. Y esta es una consecuencia de la forma en la que estamos educando a los terapeutas. Estamos centrando en nuestro conocimiento, nuestra forma de entrenar, en la teoría, en el qué hacer, y tenemos muy pocas estrategias para el cómo. Es verdad que los juegos de roles se utilizan desde hace mucho, pero cuando vemos la proporción de tiempo que se gasta entre juegos de roles y explicación teórica en la mayoría de entrenamientos, vemos que hay un sesgo importante hacia la teoría. Cuando nos centramos en supervisión, también vemos que hay un sesgo importante hacia hablar sobre el consultante, hacia hablar sobre teoría, hablar sobre evaluación, y poco tiempo se dedica a, de hecho, ver el desempeño del supervisado de manera directa y un entrenamiento directo. Entonces, ellos hicieron una serie de sugerencias de utilizar algunas estrategias para desarrollar conocimiento implícito que, en mi opinión, sí quedaron desactualizadas porque se quedaron con la tecnología de la época y lo que está disponible en el tiempo, y en esos 20 años hemos cambiado un montón. Pero a pesar de que hay tecnología disponible para hacerlo diferente, pues seguimos dependiendo más del sistema, de las teorías, el que hacer el sistema declarativo, que de las otras estrategias. Entonces, necesitamos estrategias que nos ayuden a desarrollar la habilidad de forma directa, de forma procedimental, y no de forma verbal. Bien, y esta es otra gráfica que nos muestra cómo se desarrollan las habilidades desde el campo de la experticia, desde la investigación en experticia. Y lo que vemos es
en esta es una mejora en el desempeño versus experiencia. Entonces, para las habilidades de la vida diaria, necesitamos un cierto esfuerzo inicial para desarrollarlas. Luego, necesitamos menos esfuerzo para seguir aprendiendo y en un momento nos estancamos. Pero está bien. Habilidades de la vida diaria incluyen, por ejemplo, el cocinar. Al inicio se nos queman las cosas, tenemos problemas para coordinarnos en la cocina, nos quedan mal las cosas, pero después de un tiempo de esfuerzo ya aprendemos a hacer algunos platos, aprendemos a manejar algunas preparaciones y dejamos de mejorar. Incluso, como vemos acá, hay una sugerencia que el desempeño disminuye a medida que incrementa la experiencia. Hay un punto que hay un leve declive. Entonces, con los años probablemente cocinemos más feo, pero no importa. Es suficiente para alimentarnos. Cuando estamos desarrollándonos a nivel profesional necesitamos muchísimo más entrenamiento, muchísimo más esfuerzo por más tiempo. ¿Qué es esto? Pero llega un punto en el que llegamos a un nivel de suficiencia que nos sirve para desempeñarnos a nivel profesional. Entonces, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando nos graduamos de la especialización o la maestría en psicología clínica, que ya es suficiente tiempo de entrenamiento en comparación con, por ejemplo, una práctica de pregrado de un semestre que suele ser el estándar acá en Colombia. Eh, pero digamos que se completa un posgrado. Entonces llegamos a este punto y luego empezamos a repetir lo que ya sabemos hacer, tomamos uno que otro curso pero centrado en la parte teórica y entonces encontramos que hay un estancamiento del desarrollo de esa habilidad y posiblemente un declive en esa habilidad. Y finalmente tenemos las personas que llegan a ser expertas, que corresponderían a los estudios que vimos a esos terapeutas excepcionales, en los cuales se necesita un esfuerzo grande al inicio para desarrollar la habilidad, pero los esfuerzos para desarrollar la habilidad nunca se detienen. Y aquí es donde vemos entonces en otras áreas de habilidades y de conocimiento grandes expertos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las ciencias, el investigador que publica 10, 15 artículos anuales, ¿qué habilidad se ha desarrollado? Pues uno los va a escribir y básicamente escriben de memoria, ya se saben la receta para hacer un buen artículo, tienen redes de investigación que les permite constantemente tener datos. Entonces, todas estas son habilidades que se desarrollan con un montón de tiempo, pero también tenemos el deportista que se desempeña a nivel profesional y luego va batiendo récords personales y luego empieza de pronto a batir récords regionales y de pronto llega a niveles olímpicos. ¿Qué característica tienen en común? Que siempre están entrenando para mejorar sus habilidades. Nunca se detienen durante su desarrollo profesional la manera o las actividades para mejorar su desarrollo profesional. Y esto ha tenido un impacto muy fuerte en otras áreas, en áreas como la música, que creo que si no estoy mal fue en el siglo XVIII o XIX, en el cual empezaron a salir estos manuales de entrenamiento musical que ahora se conocen como estudios, y después de que se empezaron a hacer las publicaciones, empezaron a emerger una gran cantidad, o se incrementó la tasa de genios musicales. Y en este momento, alguien que se gradúa de un pregrado en música con el entrenamiento actual, con los estándares actuales, está en la categoría de genio musical de hace varios años, ¿no? Probablemente siglos pasados. Pero esto muestra que hay un desempeño, un incremento en la disciplina, en el desarrollo de la disciplina. Lo mismo en deportes. Las exigencias para entrar a Olimpiadas o a ser deportista profesional son muchísimo mayores en general, en promedio, a lo que eran hace unos años. Y eso muestra que hay un desarrollo como disciplina. Y aquí, entonces, podemos volver al dato inicial que les daba. Llevamos 50 años de investigación en psicología, 50 años en que se le ha puesto la ficha a ver cuál es la mejor estrategia, se ha investigado sobre mejores estrategias o mejores, cuáles son las características para tener mejor desempeño como terapeutas. Y la verdad es que seguimos estancados en los mismos tamaños del efecto de hace 50 años. La medicina quirúrgica empezó a implementar la práctica deliberada aproximadamente en los años 90 y el margen de error en la cirugía, la efectividad de los cirujanos ha incrementado como grupo y los estándares de calidad han incrementado como grupo a partir del uso de la práctica deliberada en los años 90.
Entonces nosotros estamos en deuda de utilizar mejores estrategias de entrenamiento de los terapeutas y estar más atentos a cómo mejorar nuestro desempeño. Esto es para responder a la pregunta del título. ¿La más experiencia significa un peor desempeño? Pues pareciera que sí. Hasta el momento parece haber solamente 7 estudios, esto es una revisión del año pasado, en los que muestran la cantidad de años de experiencia cotejados con la mejora en la intervención. Y lo que se identificó es que 2 estudios muestran que sí mejora, pero uno de estos estudios son con personas que están haciendo su programa doctoral de entrenamiento, entonces siguen siendo entrenados además de sumar tiempos de experiencia. Solamente uno es con estudiantes postdoctorales. 2 estudios muestran que realmente no hay cambios y 3 estudios muestran un deterioro del desempeño del terapeuta a medida que se suman años de experiencia. Por lo tanto, como lo predice la información que se tiene de otros campos de experticia, es que efectivamente si uno no está haciendo esfuerzos para mejorar, está empeorando su desempeño. Bien, entonces en psicoterapia, ¿cómo se aplica toda esta idea del campo de la experticia en psicoterapia? En 2015 salió la primera publicación empírica sobre práctica deliberada en psicoterapia y lo que vemos es, lo que hicieron acá es un cuestionario, entonces el asunto es que es de autorreporte, de diferentes actividades que pueden ser consideradas práctica deliberada, y ya en un momento sé que les está hablando de práctica deliberada sin definirlo, en un momento voy a tomar mi tiempo. Pero básicamente son actividades adicionales al tiempo dedicado a la intervención que dedicaron los terapeutas para mejorar su desempeño. Y lo que hicieron en este estudio entonces fue separar los 7 terapeutas que estaban en el cuartil 1 de mayor desempeño comparado con los terapeutas que estaban en el cuartil 2, 3 y 4. Y los compararon en grupo. Y lo que encontraron es que a mayor cantidad de horas acumuladas a lo largo de los años, o más bien la cantidad de horas acumuladas a lo largo de los años es bastante diferente en el grupo del cuartil 1 a del grupo del cuartil 2, 3 y 4. Entonces eso parece ser que la cantidad de horas de práctica acumuladas son uno de los ingredientes que separa a uno de estos dos grupos, a estos dos grupos. Entonces, ¿cómo hacemos para ajustar una estrategia que se ha utilizado en la música, en el deporte, en la solución de problemas, en la cirugía y en otra cantidad de áreas a la psicoterapia? Este es uno de 2 modelos que existen en el momento para aplicar la práctica deliberada a la psicoterapia. Entonces hay 5 elementos que parecen ser importantes o que propone Romanier que son importantes basado en lo que se hace en otras áreas para mejorar el desempeño en la psicoterapia. El primero es observarse a sí mismo. El segundo es obtener retroalimentación, observar el propio desempeño. El segundo es obtener retroalimentación de un experto. El tercero es establecer un entrenamiento para para obtener un objetivo cada vez con mayor dificultad. El tercero es repetir el ejercicio de manera frecuente. Y por último, evaluar el cambio en el desempeño dado este entrenamiento. Y aquí nos encontramos entonces con un montón de problemas de nuestra práctica de psicoterapia. Rara vez nos observamos cómo hacemos terapia. Nos estamos observando mientras estamos atendiendo al terapeuta, al consultante. Pero después de eso, rara vez nos observamos. Y mi experiencia como supervisor es que a los estudiantes no les gusta grabarse. Es muy extraño que un estudiante que esté interesado en grabarse a sí mismo. La experiencia probablemente de ustedes es que ustedes no se han escuchado la voz en video, no se han visto hacer terapia, la mayoría de ustedes probablemente no lo han hecho y seguramente cuando lo empiecen a hacer van a experimentar grados importantes de vergüenza por cosas tan básicas como el tono de su voz. Porque no estamos acostumbrados, no es lo normal. Si lo observamos, en cambio, en otro tipo de áreas de la experticia, es bastante común observarse después de haber estado en el desempeño.
¿sí? Entonces, que un músico se grabe y después se escuche a sí mismo, es muy común que un deportista se grabe y luego se evalúe lo que hizo junto con su entrenador, es bastante común. Luego viene el segundo punto, obtener retroalimentación de un experto. Rara vez tenemos la oportunidad de tener retroalimentación de un experto porque, de hecho, la práctica de consultoría, una vez nos graduamos, es bastante escasa. Pero incluso cuando hacemos consultoría o cuando hacemos supervisión, la mayoría de veces recibimos retroalimentación sobre lo que el experto, sobre lo que el terapeuta le cuenta al experto. ¿Sí? Entonces, imagínense a un pianista llegando a clase con su maestro de piano y el maestro de piano, bueno, saque sus partituras y sus anotaciones. ¿Qué parte le quedó difícil? Entonces el pianista le señala esta parte, no le supe cómo tocar. Ok, ¿y cuál cree que es la dificultad con esa parte? No, siento que se me traban un poco los dedos. Ah, listo, entonces haga este ejercicio y me cuenta la próxima sesión cómo le va con esta pieza. Siguiente pieza. No, no pude hacer esta parte. Ok, entonces, sí, ¿cómo creen que va a tocar este pianista al final de un entrenamiento como ese? Probablemente lo haga la mitad de bien de lo que lo haría si el profesor, si le va bien, si el profesor le pide como muéstrame cómo está tocando la pieza en este momento, observa cómo está agitando en el piano, cómo está golpeando, cómo está llegando, cuáles son los volúmenes que está aplicando, la velocidad a la que está tocando la pieza, cosas que un pianista, un experto que apenas está aprendiendo la obra, ni siquiera sabe que tiene que prestarle atención. Pues en psicoterapia nos pasa peor, porque son muchísimas más las variables que influyen en la efectividad de la terapia. Y si no hay un experto observándonos directamente, difícilmente vamos a tener cambios. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos vean hacer terapia, no estamos acostumbrados a pedir retroalimentación de terapia, y esto es fundamental para el desarrollo de la habilidad. Luego viene lo de establecer objetivos de dificultad cada vez mayor. Esto sí que ni siquiera aparece y esto es lo que separa la práctica liberada de los juegos de roles tradicionales y es la idea de vamos a escoger una habilidad específica y vamos a repetirla hasta que nos salga bien. Y que nos salga bien de acuerdo con quién, de acuerdo con un experto que nos está ayudando a decirnos está mucho mejor. O un par, no tiene que ser un experto. En este momento en psicoterapia tenemos una dificultad porque tampoco sabemos, tampoco tenemos un criterio de qué es un experto en psicoterapia. Pero al menos un par que nos vea y nos diga como, uy, esto le sonó raro, intenta decirlo nuevamente, que sentí que estaba haciendo se sentía haciendo un juicio detrás de esa afirmación. Y la repetición. ¿Se acuerdan que hablábamos de la necesidad de que haya conocimiento procedural, de que aprendamos la habilidad, el cómo y no el qué? Pues a través de la repetición de un ejercicio es que logramos que haya esa adquisición de la habilidad de manera procedural y no conceptual. Y finalmente, evaluar el desempeño. Queremos saber que efectivamente estos ejercicios que estamos haciendo, esta práctica, efectivamente impacta la psicoterapia. Este es un poco más difícil de llevar a cabo porque es un objetivo más a largo plazo, pero efectivamente hace parte de esa práctica deliberada. Entonces, estas cinco características nos llevan a la definición central, que es practicar y monitorear una habilidad por un periodo extendido de tiempo con el fin de lograr un desempeño superior. Nosotros rara vez nos centramos en una habilidad, rara vez nos centramos en practicarla de forma repetida, rara vez le prestamos atención por suficiente tiempo y rara vez nos empeñamos en tener un criterio para llegar a un desempeño superior. Por lo que no es sorprendente entonces que sea tan excepcional encontrar terapeutas que tengan una buena tasa de recuperación de terapeutas, y no es de sorprender que como campo no hayamos mejorado nuestra eficacia en la aplicación y en la mejoría de nuestros consultantes. Bien, entonces, dicho esto, quisiera que escogiéramos, o más bien escogí, una habilidad que vamos a entrenar con una estrategia para aplicar eso que llamamos, o que les he mencionado, que es la práctica deliberada. Vamos a utilizar la empatía. Escogí la empatía porque hace parte de las habilidades para promover la alianza terapéutica que, como vimos, genera mayor efectividad en los terapeutas y es también una habilidad que hace parte de las habilidades facilitadoras interpersonales
que también genera un mayor desempeño, y vamos a hacer práctica deliberada, o sea que pues vamos a llevar a cabo aquí un ejercicio que es parte de lo que deberíamos hacer para ser mejores como terapeutas. Bueno, de hecho también espero que haberles hablado suficiente de la evidencia que muestra que probablemente no lo estamos haciendo tan bien como creemos, también instaure en ustedes la duda profesional que los lleve a formarse más. Entonces, vamos a centrarnos en la empatía. Encontré este modelo ya viejito de empatía, pero es un modelo muy útil porque es interpersonal, es consistente con la investigación en neurobiología, es consistente con otros modelos conductuales también, como el de cercanía de la psicoterapia analítico-funcional. Entonces, digamos que me parece que hay suficiente evidencia confluyendo como para tomarse en serio este modelo. Este modelo tiene 5 fases, entonces primero está la disposición empática, que es el terapeuta está abierto a escuchar y percibir al consultante, la resonancia empática, que implica que el terapeuta recibe lo que el mensaje del consultante y resuena con lo que el consultante le está expresando, y luego expresa empatía, ante lo cual el consultante da una expresión de que está recibiendo esa empatía. Esa recepción puede ser abrirse más o, o retroalimentar positivamente al terapeuta. Si escuchar cosas como nunca nadie me había entendido como usted o algo por el estilo mostraría una retroalimentación positiva. Tengamos en cuenta que si alguien es suficientemente empático, va a notar cuando un consultante puede recibir o no cierto nivel de empatía. ¿Sí? Entonces hay consultantes que por su historia, por ejemplo, han sido manipulados por personas que consideraban cercanas. Entonces, si el terapeuta se intenta acercar muy rápidamente o ser muy empático, probablemente lo vea más como una amenaza. Entonces, se supone que una buena calibración de la empatía, un terapeuta que sea suficientemente empático, lo va a calibrar de manera que la recepción de la empatía ocurra de forma recurrente. Entonces, nosotros podemos partir esta habilidad, que como ven tiene varios pasos, en dos respuestas del terapeuta específicas. ¿Sí? La primera es la resonancia empática y la segunda es la empatía expresada. Nos vamos a centrar en la empatía expresada. Entonces, una de las formas de expresar empatía es con la comprensión empática, que es la habilidad más básica según el modelo de terapia centrada en emociones, que está muy centrada en el desarrollo o el generar cambio a través de habilidades empáticas del terapeuta. Entonces, la habilidad más sencilla para ellos es la comprensión empática. Nosotros vamos a centrar en esa justamente por su sencillez. Y básicamente es emplear una frase corta, transmitir el mensaje más importante del consultante y usar una expresión no verbal gentil. Esto se diferencia, aunque se solapa un poco, con un parafraseo en que no estoy interesado en transmitir el contenido de lo que el consultante me acaba de decir, sino que estoy más interesado en transmitir tanto como el mensaje emocional o el significado, ¿sí? Emocional o de la experiencia del consultante. Algunas veces se van a ver igual, algunas veces un parafraseo es suficiente para hacer eso, pero en otras ocasiones no necesariamente el terapeuta necesita repetir el contenido del consultante para mostrarle que lo entendió. Bien. Y vamos a utilizar un formato de evaluación de dificultad en el cual vamos a evaluar si el estímulo que estamos utilizando para practicar nuestra habilidad es un buen desafío, es muy difícil o muy fácil. Entonces, esto, ¿se acuerdan que una de las habilidades era evaluar o monitorear el ejercicio? Pues esto nos va a servir para monitorear el ejercicio. Entonces, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es evaluar la dificultad del ejercicio, qué tan desafiante es el ejercicio, que en este caso, qué tan desafiante va a ser expresar comprensión empática ante el estímulo que tengo, y para ello, entonces voy a utilizar, una vez lo termine, determinar si fue muy fácil. Entonces, tengo una muy buena fluidez verbal y siento que lo hice perfecto. O sea, me parece que me salió muy bien la habilidad con este estímulo, entonces, o con esta habilidad. Entonces,
tendría que subir la dificultad. La idea es que el desafío esté entre un 3 y un 7. Eso significa que de pronto sentí que lo hice bien, pero que hay algo de la respuesta que necesito hacer mejor, o de pronto me sentí incómodo, o de pronto me faltó fluidez verbal, de pronto me enredé un montón. Entonces eso muestra que es un buen desafío y la idea es seguir repitiendo el ejercicio mientras sea un buen desafío. O de pronto resulta que fue muy difícil. Cuando las cosas son muy difíciles, no aprendemos. Entonces, si encontramos que me enredo un montón mientras estoy haciendo el ejercicio, si lo que estoy escuchando resuena mucho conmigo, me genera mucha activación emocional y no soy capaz de dar una respuesta coherente, entonces necesito bajar la dificultad. Aquí, por ejemplo, en comprensión empática, lo que podría hacer es escribir previamente lo que voy a decir para tenerlo ensayado o utilizar un estímulo que genere menos activación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar un video que va a servir como estímulo. Ustedes van a utilizar, una vez escuchen el video, van a intentar ofrecerle comprensión empática. Entonces van a usar una frase corta, van a intentar transmitir O la sea, parte más literalmente importante. no. Dime. Ah, no, dame un segundo. Dame un segundo. Van a intentar transmitir lo más importante del mensaje y van a intentar usar un tono gentil y conectado con esto. Esto es pues un videoclip donde se está actuando una situación terapéutica de la expresión del motivo de consulta. Entonces vamos a hacer eso. Una vez terminen de dar la respuesta, la idea es que lo evalúen y retomamos. Entonces ahora sí, habla por favor desde el principio. Pues la verdad es que yo vine a terapia porque pues yo estoy cansada de sentirme como tan sola, ¿no? Pues yo vivo con mis papás, pero la verdad es que ni siquiera nos hablamos. O sea, literalmente no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra. Yo llego y es como llegar a una casa vacía. En la universidad, pues sí, me relaciono con la gente, pero sobre todo para hacer trabajos. Eh, digamos, nos hablamos por WhatsApp, hacemos el trabajo, pero luego si voy a saludarlos ni siquiera saben quién soy. Siento alejada de todo el mundo, como que mi mundo se está haciendo cada vez más chiquito y pues estoy cansada de, de estar tan sola. Osquiter, ¿se desactivó tu micrófono? Ahora pasamos a la presentación, por favor. Listo. Eso. Entonces, vamos a ver la respuesta. Entonces, consideren si efectivamente usaron una frase corta, si transmitieron el mensaje más importante del consultante y si usaron una expresión verbal, no verbal, gentil. Y basado en eso, en que también lo hicieron, evalúen si fue muy fácil, un buen desafío o muy difícil. Para darles, claro, entonces ahora ustedes cómo van a saber si cumplieron con el criterio. Entonces voy a darles un modelo que no significa que sea la respuesta, pero es como una guía de una forma de responder que se aproxima a lo que esperamos y que ustedes pueden servirle de guía para evaluarse, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo te voy a pedir, Laura, que pongas el video y yo voy a responder a la consulta. Pues la verdad es que yo vine a terapia porque pues yo estoy cansada de sentirme como tan sola, ¿no? Em, pues yo vivo con mis papás, pero la verdad es que ni siquiera nos hablamos. O sea, literalmente no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra.
yo llego y es como llegar a una casa vacía. En la universidad, pues sí, me relaciono con la gente, pero sobre todo para hacer trabajos. em, digamos, nos hablamos por WhatsApp, hacemos el trabajo, pero luego si voy a saludarlos ni siquiera saben quién soy. Siento alejada de todo el mundo, como que mi mundo se está haciendo cada vez más chiquito y pues estoy cansada de, de estar tan sola. La sensación que me da cuando te escucho decir eso es que te sientes aislada de, de los demás. Entonces, bien, es una frase relativamente corta, solamente tiene una idea, que es que se siente aislada de los demás. Si me pidieran autoevaluarme, que es lo que voy a hacer en este momento, es tal vez me hubiera ahorrado la de mis sensaciones, que te sientes, aunque puede ser útil si estoy tratando de ser eh, breve, poder utilizar una cosa como parece que te sientes aislada de los demás. Entonces ahí según eso, entonces vamos a evaluar ahora mi desempeño. Pondría que es un buen desafío. Todavía tengo cosas que necesito mejorar, especialmente al ser más corto. ¿Listo? En cuanto a la gentileza, creo que fui suficientemente gentil. En cuanto a la centralidad del mensaje, creo que fui suficientemente central, pero tal vez pueda cortar la frase. Entonces, esto me lleva a necesitar repetir el ejercicio, que es justo lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, te voy a pedir, Laura, que vuelvas a poner el video, pero esta vez ustedes van a hacer un segundo intento para mejorar la respuesta anterior. ¿Listo? Pues la verdad es que mm, yo vine a terapia porque pues estoy cansada de sentirme como tan sola, ¿no? Em, pues yo vivo con mis papás, pero la verdad es que ni siquiera nos hablamos. O sea, literalmente no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra. Em, yo llego y es como llegar a una casa vacía. En la universidad, pues sí, me relaciono con la gente, pero sobre todo para hacer trabajos. em, digamos, nos hablamos por WhatsApp, hacemos el trabajo, pero luego si voy a saludarlos ni siquiera saben quién soy. Siento alejada de todo el mundo, como que mi mundo se está haciendo cada vez más chiquito y pues estoy cansada de estar tan sola. Bien, entonces seguramente ya respondieron, ahora dense la oportunidad de evaluarse. Y bien, y dependiendo entonces del resultado que puedan tener, la idea es que ustedes mismos tomen la decisión de si van a continuar con este ejercicio o lo van a cambiar, van a complejizar la habilidad que están desarrollando y así sucesivamente. Bien, des en cuenta que esto tiene una característica interesantísima y es, les da la posibilidad de hacer ejercicios en solitario, les da la posibilidad de conseguir un par que les ayude a observarse, por ejemplo, en terapia, en tener retroalimentación y hacer juegos de roles eh, para encontrar respuestas alternativas entre los dos. O simplemente, si ya encontramos la respuesta apropiada, practicar diversas maneras de emplear la misma habilidad en el mismo nivel de desempeño. Otra posibilidad es grabarse en sesiones, identificar errores o intervenciones que considera que podría ser mejor y practicar. Entonces, algo que yo puedo hacer es poner el video y escuchar al consultante decirme, estoy tratando de hacer exposición y el consultante me embolató y me demoró 5 minutos el ejercicio de exposición. Entonces me di cuenta de eso. Después de que pasó la sesión, voy a observar el video, encontrar el momento y practicar formas de interrumpir al consultante y llevarlo gentilmente a que hagan el ejercicio sin perder esos 5 minutos de exposición.
Entonces, la idea es que utilicemos la práctica liberada con múltiples formatos, podemos ser creativos. De hecho, en uno de los entrenamientos en psicoterapia analítico funcional es un curso de 8 semanas virtual, en el cual una de las tareas, por ejemplo, es riesgos interpersonales. Pues dejar la tarea de riesgos interpersonales y practicarlo con diferentes personas en mi vida cotidiana es una forma de práctica liberada porque estoy escogiendo una habilidad, la estoy repitiendo, la estoy anotando en un diario en el cual evalúo la dificultad, entonces cumplo con varios de los criterios de lo que consideramos práctica liberada. Entonces, las posibilidades son muchas. La idea es que ustedes encuentren una forma para encontrar dentro de su rutina un espacio para hacer práctica liberada. Yo, por ejemplo, tengo una reunión semanal con un par que nos interesa practicar y nos turnamos. Una semana trabajamos en la habilidad de ella, otra semana trabajamos en mi habilidad. Entonces, esa es mi invitación. Hay algunos recursos de lo que se está empezando a desarrollar en práctica liberada. Obviamente, lamentablemente es obvio, están en inglés. Pero entonces tenemos el sitio web de la Sociedad Internacional de Práctica Liberada, que tiene, como seguramente adivinan por mi presentación, un programa de certificación. La Universidad Sencio, que están tratando de hecho que sea una universidad y que por lo tanto terapeutas graduados de psicología puedan hacer una formación adicional para desarrollar, y el Centro para la Excelencia, también centrado en práctica y en resultados de terapia. Entonces, estos 3 sitios tienen recursos gratis que les pueden permitir hacer práctica liberada y hacerlo parte de ustedes, digamos, de su práctica. Estos son algunos libros que se han publicado recientemente. Hay toda una serie de libros para desarrollo de habilidades en terapias específicas o en competencias específicas, como cognitivo-conductual, centrada en la emoción, en multiculturalismo, en fin. Entonces, bueno, mi invitación es que se dejen fascinar por este mundo de la práctica liberada y que lo hagamos parte de nuestra práctica como terapeutas para mejorar nuestros resultados. Entonces, bueno, muchas gracias y me gustaría dejar un par de minutos para preguntas. Muchísimas gracias, Oscar. Tremendamente interesante tu charla. Yo por acá estaba con mis compañeros compartiéndoles en el chat lo interesante que me había parecido y lo feliz que estoy de tocar estos temas que creo que apuntan en serio a mejoras dentro de la psicología. Y a continuación, pues me voy a ir con las preguntas que tenemos en el chat y si nos da tiempo me robo el espacio para 2 preguntitas muy puntuales. Y pues empecemos entonces con Fernando Jiménez. Fernando Jiménez participa del ejercicio y nos menciona, la frase podría ser, así que esta soledad te hace sentir mal, es por ello que estás buscando ayuda. Listo. Mi retroalimentación para ese intento sería probablemente la primera parte. Te sientes sola y eso te hace sentir mal o algo por el estilo. Ajá. Por ello estás buscando ayuda, es adicional. Eso lo podrías quitar con el objetivo de ser corto. Incluso me sentaría en la soledad. Casi que me sentaría en la soledad. Ok, vale, muchas gracias. Michael Chaparro pregunta, ¿se pueden emplear reflejos en las frases? Ok, eso es también respecto al ejercicio. Algunas veces los reflejos también corresponden a comprensión empática. Y sobre todo porque está centrado en el aspecto emocional. Sin embargo, la idea de la comprensión empática es que no se centra ni en lo emocional necesariamente, ni en el contenido, sino en lo central de la experiencia del consultante. Algunas veces eso central de la experiencia va a ser emocional y se va a parecer mucho a un reflejo, pero otras veces no. Entonces es una habilidad que se solapa, pero no necesariamente corresponde. Ok. Cristian Gaviria, no sé si es el Cristian Gaviria que conocemos mutuamente, pregunta, ¿sería equivalente a un reflejo? Si es así, hola Cristian. Eso ya está. Sí, es exactamente la misma respuesta anterior. Ajá. Listo. Y Julián Andrés Anguña pregunta, siguiendo la metáfora de la música, así como un músico de jazz llega a un nivel de experticia tal que improvisa y rompe algunas pautas a propósito, ¿se considera en la práctica deliberada en psicoterapia algún criterio similar de no adherencia a las reglas como algo deseable?
Sí, definitivamente uno de los hallazgos interesantes también es que el entrenamiento en microhabilidades no necesariamente se refleja en un desempeño óptimo del terapeuta, porque hay muchas variables. Entonces, eso sería, por ejemplo, ceñirse las reglas de lo sable, ¿no? Entonces, utilizo mi microhabilidad tal como la aprendí inicialmente, y debería esperar un desempeño superior, pero realmente en psicoterapia pasan muchas cosas constantemente. Entonces, lo que pasa cuando tú practicas suficientemente una habilidad es que adquieres esa flexibilidad. Tienes un repertorio amplio de habilidades, lo practicas suficiente, vas a adquirir esa flexibilidad para incluso encontrar respuestas novedosas en ese contexto que sean suficientemente potentes. Ok, por aquí Disurtado nos dice, muy interesante, ¿podrías compartir las diapositivas? Esto pues no sé, pero pues necesariamente igual, por si acaso, la grabación queda en nuestro live. Sin embargo, por ejemplo, si Oscar desea compartir, creo que eso sería valioso para nuestro público, tu correo electrónico y pueden comunicarse con él por cualquier duda, por cualquier interés en común. Pero Dale, ¿lo puedo anotar? sí, claro, claro que sí. ¿En dónde se pone? En el chat que dice comentarios. Aquí, dame un segundo. No, pero no tengo cajita de comentarios ahí. Si quieres me lo dictas y yo lo Dale. coloco. OA ¿Sí? Córdoba S. Ese. Ajá, Salgado. Gmail. @gmail.com. O a cordobaes@gmail.com. Eso me pueden escribir consultándome, estaría bien. Perfecto. Ahí queda ya en el chat. Juan Felipe también nos dice, supremamente valioso este espacio. Muchas gracias, Juan Felipe, por asistir. Y por acá está Nicolás Ariza, que nos comenta. Supongo que una buena oración sería, siento que estás triste por sentir que no recibes el apoyo que necesitas. Noto mucho dolor por no recibir el apoyo que quisiera. Saludos y una muy buena presentación. Muchas gracias. Me gusta más la segunda porque es más sucinta, pero muchas veces menos es más. Nosotros en Latinoamérica tenemos el problema de que nos gusta usar muchas palabras y esto hace que algunas veces el consultante no se centre necesariamente en la parte más importante del mensaje. Por ejemplo, tu primera frase tiene dos partes, estar triste y recibir apoyo, ¿sí? Entonces, ¿en cuál se va a centrar el consultante? Mejor lo dirijo yo, centrándome únicamente en lo que quiero que preste atención, que es lo central. Y en este caso, no te voy a decir que es lo central, pero la idea es que sí, lo que tú consideres central sea la parte principal del mensaje, sea lo que comuniques. ¿Listo? Ok, perfecto. Pues por ahora no hay más preguntas, pero te robaría yo para dos preguntitas acá que surgen dentro del equipo de SIAC. Primera preguntita, ¿el tema de conseguir un par es algo que puedo hacer únicamente con un par o es una actividad de grupo esta práctica deliberada? Sí, definitivamente. Se puede hacer actividades. Lo interesante es que tenemos ese marco de referencia, necesitamos estos ingredientes, estos componentes que han potenciado otras disciplinas. Vamos a ver cómo lo organizamos. Hay un estudio que es cualitativo en el cual lo único que se hicieron fue ofrecer material de apoyo para práctica liberada, se entrenó a los supervisores para que guiaran un poco en el apoyo, pero dejaron que la mayor parte del tiempo fueran los estudiantes los que se dieran los ejercicios. Algunas personas hicieron una cosa parecida a la que les describía del entrenamiento de 8 semanas de PAF. Otras personas inventaron dinámicas de grupo, otras personas utilizaron softwares, es decir, realmente lo importante es aplicar el marco, que es lo potente, lo interesante. Ok, creo que en parte responderías nuestra segunda pregunta y tendría que ver con, en algún momento mencionaste que nos hemos centrado mucho en el modelo de intervención y cómo interviene o cómo incide mejor el modelo de intervención sobre la mejora terapéutica, pero en realidad entiendo o entendemos que desde la práctica liberada no importaría el modelo de intervención, de hecho si es cognitivo, cognitivo-conductual, sistémico, procesos tras diagnóstico, lo que importa en realidad es, por así decirlo, habilidades blandas o habilidades centradas en el terapeuta. Hemos entendido. Ese es un debate súper interesante. Yo me centré un montón en la parte de habilidades del terapeuta, porque son los quienes se han interesado en esto, son los investigadores en factores comunes, son los que le han metido el diente. Pero hay de hecho
libros específicos para habilidades concretas de terapias. ¿Sí? Entonces, no necesariamente son las habilidades globales como adherencia y tratamiento, como alianza terapéutica o habilidades interpersonales, sino que se está empezando a aplicar también en habilidades concretas de psicoterapias. Por ejemplo, yo estoy interesado en desarrollar también como un modelo en psicoterapia analítico funcional. Entonces, desintegrar algunas de las habilidades y hacer práctica liberada en esas habilidades particulares. Pero sí hay un debate grande. Entonces, yo les mostraba que había un Centro para la Excelencia y la Sociedad Internacional para Práctica Liberada. Bueno, la gente que está trabajando en el Centro de la Excelencia solo está interesada en trabajar con habilidades generales del terapeuta para promover factores comunes, mientras que la sociedad internacional está interesada en promover los dos tipos. Entonces, es interesante que un campo naciente ya haya divisiones político-empíricas y conceptuales. Pero bueno, eso es parte de lo que aún está por verse, que va a tener más impacto sobre la psicoterapia. Pero así como se utiliza en la música, se utiliza en el deporte, se utiliza en la medicina, yo podría utilizarlo para habilidades generales del terapeuta o para habilidades específicas. Ok, qué interesante. Ok, lo pienso también por otras divisiones o campos de la psicología, deportiva, organizacional, en donde en realidad podría también verse beneficiado de este tipo de práctica. Sí, incluso en algunas áreas en la psicología, digamos, la parte de psicología cognitiva de la psicología, el campo de la experticia viene de esa área, de donde emergió la práctica deliberada o la observación de lo que hacen los expertos es esto y le vamos a llamar a esto práctica deliberada, salió de allá. Y de hecho ya hay varias áreas en las que se está utilizando. Digamos que la novedad es que se está empezando a traer la psicoterapia, pero la psicología ya está hace un tiempo. Ok, vale, qué interesante. Y última pregunta, esta sí es a título personal como docente. En algunos momentos, o en algún momento puntual mencionaste algo como la duda del desempeño del terapeuta. Me suena un poquito a lo que en docencia entendemos como generar ese pensamiento crítico. Mencionaste también la reflexión. ¿Cómo desde tu experiencia promover ese pensamiento crítico de reflexión? Ok, esto también se desarrolla con perdón, se relaciona con la metacompetencia, que es una de las competencias que requieren los terapeutas y que se supone que en supervisión la tenemos que promover. Y es esa habilidad para monitorearse y para identificar, por ejemplo, vacíos en el conocimiento, y entonces necesito conseguir un par que me ayude o formarme en esto para identificar posibles mejoras. La práctica deliberada tiene un componente que es el componente de autoobservación, que está muy ligado a la autorreflexión también. De hecho, en mi tesis de doctorado yo utilizaba varios componentes de los que vemos y un componente muy importante en el que hice énfasis en varios momentos era la autorreflexión. Y básicamente yo puedo ponerle un video a la persona de cómo se está desempeñando y decirle, bueno, ¿qué consideras que puedes hacer diferente? Okay. La persona con solo observarse porque no está ocupado haciéndolo, va a notar cosas que puede hacer diferente. Y luego yo retroalimento sobre lo que la persona se está retroalimentando. Y a veces uno se encuentra con que la persona está siendo excesivamente crítica y es como, no, espera, esto te salió bien, esto lo puedes mejorar. O lo contrario, no se da cuenta que está cometiendo un error que también es muy típico de los novatos, ¿no? Y cuando uno está empezando no se da cuenta que tiene que ser diferente, cómo debería ser. Entonces no se da cuenta de nada y entonces uno empieza a señalar qué cosas sí puede empezar a hacer mejor. Entonces una es invitar a observarse y autorreflexionar sobre lo que está haciendo. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Espérame, veo que hay un comentario de Camila. Vamos a aprovechar que es nuestro último comentario, Camila. Muy interesante la presentación. Me llama la atención tu experiencia en la investigación sobre inequidades estructurales en el acceso a terapia y esta investigación sobre práctica deliberada y entrenamiento de psicoterapeutas. Se ha indagado la posible efectividad de utilizar terapeutas no formados profesionalmente que no sean psicólogos para incrementar ese acceso a espacios de terapia en poblaciones que normalmente pueden estar marginadas. Ese era el espíritu de mi tesis inicialmente. De hecho, se hizo relativamente corta, se hizo web para que hubiera acceso en diferentes partes de la región y en teoría iba a ser parte de un proyecto más grande para, de hecho, llevarlo a las regiones, pero bueno, mucho de eso no salió. Pero sí, una de las cosas que de hecho llama la atención de la práctica liberada de la investigación que se ha hecho en psicoterapia es que incluso talleres muy cortos y por lo tanto económicos
han mostrado cambios. Y entonces esto es promisorio para la diseminación de habilidades. Que se haya hecho hasta el momento, no. De hecho, mi investigación es la única en países que no son del norte global. ¿Sí? Entonces, realmente, no. Esto es la aplicación de la práctica liberada está en su infancia. En general, hay pocos estudios y definitivamente no hay estudios diferentes al norte global, excepto por las paréntesis. Yo añadiría, y de pronto por ser parte del Colegio Colombiano de Psicólogos o por estar cercano a política pública, que el hecho de tener terapeutas no formados profesionalmente es una discusión amplia dentro de la política pública y amplia dentro de la atención a salud mental. De hecho, actualmente se encuentra en discusión el tema de atención comunitaria y quién debería tener a cargo esa atención comunitaria en Colombia. Entonces, siento que hay un largo camino por recorrer. Y Cristian Gaviria envía una última pregunta. ¿La investigación en práctica deliberada puede ser una ruta para la colaboración productiva a nivel teórico entre modelos cognitivos y conductuales? Sí, digamos que hay una... bueno, en primer lugar, digamos, personalmente en un punto como noté que había un montón de investigación que se estaba haciendo fuera de las ciencias conductuales, que era súper interesante y súper necesaria, pero un poco por estar centrados en, esto utiliza constructos medicinales o no, esto, como que uno se lo está perdiendo. Entonces, eso me ha despertado un gran interés en mirar qué se está haciendo en otras áreas y poder como ver aquí qué. Una respuesta, digamos, que podría ser, que de hecho está basada en lo que se está haciendo en ciencias conductuales contextuales, es que se está centrando en procesos. Y en esa medida lo que uno puede ver es como, bueno, vamos a la investigación utilizando estos procedimientos, esta serie de estrategias, y la interpretación que yo haga de esas estrategias puede variar dependiendo del enfoque o el modelo teórico al que yo me adscriba. ¿Sí? Entonces, eso es también un intento productivo que se está haciendo desde las ciencias conductuales contextuales con el metamodelo evolutivo. Creo que sería provechoso acá y probablemente hacer una exploración en la que no necesariamente se considere una barrera del uso de constructos mediacionales también, pues creo que podría ser, es parte de la evolución de la ciencia y podría ser una vía posible. Yo creo que sí, hay varias vías de colaboración dependiendo de la inclinación que uno tenga como investigador. Okay. Vale, muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a los que nos pudieron acompañar el día de hoy. En serio, siento que ha sido una sesión tremendamente productiva y con un tema de discusión muy relevante. De nuestra parte de SIAC, pues estamos muy agradecidos con Oscar y con el público. Los invitamos a seguirnos, a participar de nuestras charlas gratuitas, a averiguar sobre nuestros cursos, a participar de nuestros chats, videos y demás. Y pues, Osquiter, no sé si tengas unas últimas palabras. No, pues muchas gracias por la invitación. Ya te di mi correo, estoy disponible para preguntas, pues si están interesados. Pues lo que estoy buscando con esto en parte es también divulgar sobre la práctica liberada y que de verdad sea alguna práctica, ¿no? Entonces, bueno, que no me quede peleando solo. Entonces, cualquier interés, cualquier cosa, al correo, por favor. Excelente. Eso esperamos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a todos y un feliz descanso ya. Que estén muy bien. Estén bien. Hasta luego. Un abrazo a todos.